Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy analizaremos las repercusiones del escándalo de abusos sexuales que ha ensombrecido la imagen de la Iglesia Católica en Chile. Conoceremos las declaraciones de algunas de las víctimas y el apoyo que les ha llegado desde el Vaticano. Y de Chile viajaremos a Colombia para descubrir por qué están desapareciendo las abejas. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Investigación por abusos contra niños en Chile. Protección de las abejas en Colombia. Cuando el Papa Francisco visitó Chile en enero de 2018, tuvo una recepción tibia. En su día fue uno de los países más católicos de Latinoamérica. Pero la percepción de los chilenos sobre la Iglesia se vio cuestionada por la revelación de un escándalo de abusos sexuales que se remonta a hace décadas. Hay cientos, posiblemente miles de víctimas. La acusación asegura que el encubrimiento llega hasta el nivel más alto de la Iglesia chilena. El Papa está tomando medidas contra estos clérigos de Chile e incluso ha invitado a Roma a 3 supervivientes de estos abusos para hablar con ellos. Vayamos hasta Santiago para conocer su historia. Chile fue uno de los países más católicos de América Latina, pero cuando el Papa Francisco fue de visita a principios de este año como parte de su gira por la región, se encontró con que el país le está dando la espalda a la Iglesia, una sociedad que está cuestionando la jerarquía eclesiástica. La revelación de décadas de abusos a niños y adultos en Chile y su posterior encubrimiento ha conmocionado al país y al resto del mundo. Hay cientos de víctimas, si no miles, y pocas han hablado. Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton lo hicieron. Luchamos durante muchos años con Juan Carlos y José Andrés para revelar la verdad, simplemente la verdad. Cuando uno sabe lo que ha vivido, tienes que decirlo, y tú sabes que aquello que tú tienes la convicción de que aquella verdad que tú tienes puede ayudarle a otros, tú tienes casi como el deber de decirla. El efecto bola de nieve, el ejemplo de lo que está ocurriendo en Chile, es una gran grieta en este muro. Espero que todo el mundo trate de cruzarlo y que caiga. Durante décadas se ocultaron estos abusos en la Iglesia chilena. Era algo que se trataba de puertas para adentro. No se hablaba de ello ni se hacía público. Todo cambió con el caso de la parroquia del Bosque en Santiago, donde durante años el padre Fernando Karadima guió a la congregación. Karadima era carismático y poderoso. Su misa de los domingos estaba llena. Incluso había altavoces fuera para los que no tenían sitio dentro. En realidad, Karadima no era respetado, era poderoso. Tenía relación con Pinochet y su gobierno, y con aristócratas, y con el poder empresarial de Chile. Era un hombre poderoso. Para los chicos jóvenes, el Bosque era un punto de encuentro, y recibir la atención de Karadima era estar en un lugar privilegiado. Tenía 15 años cuando falleció mi padre. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi madre tenía 37 años y sentí que el peso del mundo cayó sobre mí tras la muerte de mi padre. Estaba devastado. Para mí era muy duro y estaba muy triste. Alguien me dijo que debía hablar con el padre Fernando Karadima, que en aquella época iba a ser el futuro santo de Chile. Me dijo que tenía mucha suerte, que me considerara muy afortunado porque iba a ser mi director espiritual. Dijo que pensaba que era el deseo de Dios. Sobre todo, me dijo que viera qué suerte tenía, que Dios me había enviado un nuevo padre. Look how lucky God has sent you a new father.
A principios de los 80, Cruz y Hamilton se acercaron a El Bosque. El país estaba bajo la dictadura de Pinochet. Hamilton asegura que había pocas opciones para los chicos jóvenes entonces. En aquel entonces tenías que dar tu vida por los enfermos, los pobres, los que pasaban hambre. Eso era en la iglesia. Era así o luchar. Vi algo en la iglesia para lo que merecía la pena dedicar toda tu fuerza y energía, tu felicidad. Murillo es más joven que Cruz y Hamilton. Una vida dedicada a la iglesia respondió a su sentido del servicio. Y yo quería ser cura por exactamente lo mismo, la misma energía, la misma fuerza que me hace hoy día trabajar acá en la fundación. Como no era otra cosa, era lo mismo. Lo que pasa es que me di cuenta que en la iglesia había cosas un poco raras, ¿no? que se habían disociado, se habían divorciado del compromiso social. La búsqueda de una guía espiritual de la iglesia y un compromiso con una vida de servicio fue lo que llevó a estos tres hombres a querer unirse a la iglesia. Ahora José Andrés Murillo preside la Fundación para la Confianza, que trabaja con víctimas de abusos. Juan Carlos Cruz trabaja en medios de comunicación en Estados Unidos y James Hamilton es un reputado médico. En El Bosque, supuestamente bajo la guía y cuidado de su párroco, durante muchos años, siendo adolescentes, sufrieron abusos sexuales de Karadima. Karadima es el personaje que representa un tipo de cultura católica en Chile que es lo peor. Intenta embaucar, pero miente, abusa y se muestra muy pío, muy espiritual, muy católico, pero en el fondo está lleno de redes de poder, de protección, de poder económico, poder político, poder militar incluso en Chile. Los tres hablaron en 2010 y han seguido siendo activos en las denuncias contra los abusos en la iglesia. Sospechan que hay muchas más víctimas. Hay cientos de víctimas que están en silencio, solo por él. No sé, docenas, cientos fácilmente. Pero el problema no es solo Karadima. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que Karadima no era el peor. Karadima es solo un ejemplo, un triste ejemplo de lo que está ocurriendo en la iglesia. El caso de Karadima fue un momento decisivo en la historia reciente de Chile. El director Matías Lira hizo una película sobre el caso. En medio del proceso. Por eso hay que no confundir, mi película nunca fue contra la iglesia, fue contra la cúpula de poder que se había tomado a la iglesia. Nunca pensé que iban a caer los cómplices. La dimensión de los abusos en Chile ha conmocionado al país, según Lira. El coraje de tres víctimas ha logrado un cambio en la sociedad. El fenómeno de las víctimas de José Andrés Murillo, Jimmy Hamilton y Juan Carlos Cruz tiene que ver con que ellos empoderaron a al país. Ya no es solamente tres víctimas, ¿me entiendes? Ya hay una sociedad empoderada. Y ya esta sociedad está cuestionando lo que pasa en los colegios, lo que pasa en las universidades, lo que pasa en el mundo laboral. Ahora hay todo un tema impresionante con el tema hasta de las libertades, ¿me entiendes? El aborto, o sea, el gran defensor del aborto era la iglesia. Hoy día ellos ya no tienen ningún derecho a opinar sobre esto. Durante muchos años, la Iglesia ha sido una importante institución en Chile que ha contado con mucho prestigio en el espectro político. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental, tanto en la creación de la cultura, ¿no? Como hasta incluso la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, ¿no? Fue muy importante y tenía una validación social, una legitimidad. Las revelaciones de abusos sexuales cambiaron esa percepción.
Un estudio indicaba que en 2009 el 75% de los chilenos confiaba en la Iglesia. Tras el caso Caradima, las últimas encuestas muestran que el porcentaje ahora es del 30%. El padre Carlos Irarrázaval es ahora el párroco del Bosque. Yo asumo en el 2011, un año y meses después de que revienta el caso públicamente. Cuando yo llego todavía quedaba gente que creía que esto era un invento. Y cuando llego yo, hay un cambio, claro, se sienten despojados de lo suyo y muchos se van también. O sea, yo también sufrí el que gente se fuera después de que yo llego. Este descenso hizo que disminuyera la asistencia de personas durante la visita del Papa Francisco a principios de este año. El padre Carlos comenta que Chile solo tuvo 6 meses para prepararse para la visita del Papa, así que la logística fue uno de los problemas a los que se enfrentaron, y por lo tanto también tuvieron que estudiar la posibilidad de un ataque. Es cierto también, y hay que ser sinceros, que hubo amenaza, hubo quema de iglesias y amenazas directas contra el Papa antes que el Papa pisara Chile. O sea, hubo panfletos en donde la próxima Molotov va en tu sotana. Entonces los cuerpos de seguridad obviamente le pusieron un ojo a la seguridad mayor de lo que uno quisiera. Las víctimas subrayan que el escándalo de abusos es la razón del enfado con la Iglesia. The Pope planned to come to Chile. Priest of the congregation. El Papa planeó venir a Chile y los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe le dijeron: estás loco, no puedes ir a Chile. Chile es un punto caliente. Pero el cardenal Errázuriz y el cardenal Esati le dijeron: Chile es perfecto, no hay problema. Les creyó, vino a Chile. ¿Qué vio? La peor recepción de un papa de la historia. What he saw, the worst reception of a pope in the history. El Papa Francisco provocó controversia con su defensa del obispo Barros, acusado de cubrir los crímenes de Caradima. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro? Sin embargo, el Papa Francisco también defendió a las víctimas. Sé que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba, no la tiene, y que no puede, o a veces la tiene pero tiene vergüenza, que lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo. La experiencia de Chile ha provocado un gran cambio en el acercamiento del Vaticano. Se dio cuenta en ese momento de que Chile era un gran problema. De pronto, el Papa se da cuenta de que se equivocó al defender a los abusadores, se disculpa públicamente por ello y decide convertir el caso chileno en un caso de estudio para la comunidad internacional. Todo el mundo, desde Estados Unidos a Europa, está viendo lo que la Iglesia y el Papa están haciendo con respecto a los casos de abusos infantiles en Chile, porque claramente va a ser una política que se va a aplicar en el resto del mundo. Cruz, Hamilton y Murillo fueron invitados a Roma para hablar con el Papa. Esto influyó en la relación del Papa Francisco con los obispos chilenos convocados al Vaticano. Les dio una carta de 10 páginas que iba al núcleo de la cuestión y que era muy dura. Vi que incluía palabras que yo había usado, palabras que José Andrés vio que había usado, expresiones que había empleado Jimmy. Claramente estaba prestando atención y lo puso en la carta. Fue increíble verlo. En su reunión, Juan Carlos Cruz le dijo al Papa que era homosexual, algo que la Iglesia de Chile había usado contra él. Me dijo que Dios me quiere así, que el Papa me quiere así, y que debería quererme a mí mismo. Lo dije en los medios y se hizo mundial. Estaban hablando de la entrevista. Todos los programas y organizaciones de todo el mundo decían que era fantástico. Estos 3 hombres pasaron de que no les creyeran o no les escucharan a recibir toda la atención del Papa.
Bueno, nosotros siempre hemos pensado y tenemos la convicción que la cantidad de abuso y encubrimiento que hay en la iglesia es muchísimo mayor de la que se sabe incluso hoy. Y esto lo conversamos con el Papa, ¿no? Y el Papa dijo, tienen toda la razón, tanto así que después le escribe una carta a los obispos chilenos diciendo, ustedes han sido cómplices en la creación de una cultura del abuso y el encubrimiento, ¿no? El abuso sexual infantil y el encubrimiento. ¿Por qué se da ese giro? Yo le pregunté al Papa, me dijo, yo cuando estuve en Chile sentí que había un frío, que había una falta de entusiasmo muy fuerte, ¿no? Leí la prensa internacional y tercero, llamé a un amigo, me dijo, y mi amigo me dijo, hazte cargo en verdad de este problema. Karadima no fue condenado nunca por ningún tribunal, ya que se había alcanzado el plazo de prescripción. Pero en septiembre de este año el Papa anunció que Karadima sería expulsado. Expulsado del sacerdocio, la medida más dura posible en la Iglesia. No obstante, las ramificaciones de los escándalos de abuso se extendieron más allá del caso Karadima. En mayo todos los obispos anunciaron que habían presentado su renuncia, una versión cuestionada por las víctimas. Dijeron que habían presentado sus renuncias. No, el Papa les pidió que renunciaran. El abogado de estos tres hombres, Juan Pablo Hermosilla, está impulsando los casos civiles de Cruz, Murillo y Hamilton. Mis clientes dejaron claro que el problema no eran los abusos en sí. Ese no era el principal problema, sino la impunidad con los encubrimientos dentro de la Iglesia, lo que explicaba por qué a todos estos sacerdotes no les daba miedo cometer esos delitos. Estaban seguros de que si alguien los denunciaba, no les iba a ocurrir nada. La situación está cambiando ahora. Se están conociendo más casos de abusos. Los fiscales están procesando a la jerarquía de la Iglesia en sus investigaciones. El cardenal de Santiago, Ricardo Ezzati, la máxima autoridad de la Iglesia chilena, fue convocado como parte de la investigación por el sistema de encubrimientos. Sus misas en la Catedral de Santiago tienen ahora este tipo de incidentes. Ezzati dijo poco en el tribunal. Los informes de la prensa local señalan que el Papa está buscando un sustituto para que sea cardenal. Las víctimas se muestran escépticas con respecto al resultado del juicio. Estamos en un juicio contra Ezzati y el juez es muy católico, así que ¿qué podemos hacer? Es ridículo, pero bueno, aquí estamos. En la Conferencia Episcopal de Chile, el portavoz Jaime Coiro asegura que gran parte de la Iglesia realiza un trabajo importante en la comunidad, ayudando a profesores y enfermos, pero subraya que los crímenes de unos pocos son incuestionables. Eso es verdad, pero también es verdad que hay un grupo de consagrados que cometió unos delitos atroces, que deben ser esclarecidos aquellos que están siendo investigados, y aquellos que sean considerados verosímiles o efectivos deben ser también castigados con todo el rigor de la legislación canónica en cuanto consagrados y de la legislación civil en cuanto ciudadanos chilenos. La Conferencia Episcopal de Chile reconoce que estos escándalos han hecho que caiga la confianza en la Iglesia. Respecto de la baja de confianza y de credibilidad, evidentemente que los escándalos tienen un lugar importante en los criterios que explican aquello. Ahora las tres víctimas del caso Karadima están hablando activamente. José Andrés Murillo es director de la Fundación para la Confianza. Dije, no puede ser que nosotros, a partir de una situación tan grave, difícil, violenta como el abuso, nuestra propuesta de vuelta sea la desconfianza total, ¿no? Como que no se pueda confiar en nadie porque eso destruye sociedad, ¿no? Destruye comunidad, destruye ciudad, destruye familia. Entonces, ¿qué pasa si
le damos un giro, una vuelta a la confianza y creemos que la confianza puede ser un factor protector y no un factor de riesgo, un factor de construcción de comunidad y no un factor de destrucción de comunidad. Yo confío en que juntos Su fundación advierte sobre la gravedad de la situación no solo en Chile o Latinoamérica, sino en todo el mundo. Sin abuso. No es un problema de que existe el abuso sexual, sino que además las consecuencias que trae, el sufrimiento que hay para las víctimas del abuso, las consecuencias que hay en el plano psicológico, social, incluso físico. Hay enfermedades que se han ido correlacionando con situaciones de abuso sexual durante la infancia, ¿no? Incluso hay investigaciones que hablan sobre las consecuencias en la empleabilidad de una persona cuando ha sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Entonces nos damos cuenta de la cantidad de manifestaciones en distintos ámbitos que hay una persona cuando ha sido víctima, que tiene que ser un problema de salud pública, ¿no? Y además con ese nivel de prevalencia. La investigación de abusos infantiles por parte de miembros de la Iglesia de Chile continúa. Se han conocido y documentado más casos. El caso de Chile ha provocado un cambio radical en el Vaticano. Un informe de varios fiscales señala que se ha investigado a 158 miembros de la Iglesia en relación a 178 víctimas y se espera que las cifras aumenten. En octubre, el Papa Francisco expulsó a otros 2 obispos chilenos retirados mientras prosiguen las investigaciones sobre el pasado. Murillo, Cruz y Hamilton tienen ahora puntos de vista diferentes sobre la Iglesia y su fe, pero ha sido su valentía de hablar, a pesar de la presión, lo que finalmente les ha traído justicia y también a otras víctimas. Somos parte del cambio estructural de una cultura probablemente latinoamericana que se vio obligada a esconder, a silenciar el abuso sexual, el sometimiento. Y hoy día esa misma gente puede hablar, ¿no? Y los que hoy día tienen miedo son mucho más los abusadores que las víctimas de abuso. Y eso es un cambio importante. Eso es un cambio importante a nivel mundial. A pesar de estos horribles números, a pesar de las cosas horribles que estamos viendo, espero, y no es una esperanza ingenua, que en esta cultura de abuso, en esta cultura de encubrimientos, este sea el principio del fin. Estoy contento de ser parte de ello. Me siento muy contento y reconfortado. Siento que nuestra sociedad ha cambiado y ha cambiado para siempre. Los científicos investigan el descenso de la población de abejas en el mundo durante la última década. Solo en Estados Unidos los apicultores han denunciado la pérdida de más de 40% de sus abejas desde 2006. En Colombia está ocurriendo algo similar, pero un apicultor colombiano ha decidido profundizar en el problema y averiguar qué se esconde realmente detrás de este problema. Jairo Belandia es nuestro protagonista de hoy. La Huasca lo caracteriza que está cercado de cerros, tiene mucha naturaleza, mucho bosque nativo, tiene unas fuentes de agua supremamente grandes, increíbles, que alimentan Bogotá, Zipaquirá, todos los pueblos aledaños. Mi nombre es Jairo Arturo Belandia. Me dedico a la apicultura, ya hace 28 años estoy trabajando, vivo de las abejas y para las abejas, y mi profesión es trabajar con ellas. La abeja nos presta el servicio de la polinización. Polinización es igual a fecundación. Ella es la que transporta el polen, que viene siendo un gameto masculino fecundante de la naturaleza. Las flores son el sexo de la naturaleza. La flor que no es fecundada muere, cae al piso y no da semilla ni da fruto. La flor que sí es fecundada por un polinizador, cualquiera que sea, sí da fruto. Entonces ya hay nuevas semillas. Y yo tengo 10 sitios en 10 fincas abejas y en ninguno de ellos se habían muerto abejas.
estábamos llegando, nosotros visitamos las abejas cada 8 días, semanalmente, pues a prestarles los servicios que ellas necesitan, la asistencia técnica, alimentar, colocar reinas y bueno, lo que ellas necesiten. Y nos dimos cuenta cuando estábamos llegando que comenzamos a ver abejas muertas y otras moribundas en el piso. Y cuando llegamos al apiario, vimos un tapete completo de abejas muertas, no se veía la hierba de tanta abeja muerta que había. Y pues se murieron todas, 37 colmenas que ven acá, se murieron todas. Eso es una cantidad de millones de abejas. Entonces también es el impacto ambiental, porque se muere la polinización, los seres que polinizan, entonces pues lógico que no va a haber frutos, no va a haber renovación de bosques. Entonces es un impacto, yo lo llamo una catástrofe. Y entonces en esa vez ya, para que no me dijeran que era el calentamiento global, ya tomábamos exámenes, llevamos las abejas muertas a un laboratorio especializado para insecticidas químicos, para residuos químicos, y precisamente sí salió una sustancia llamada fipronil. Esas muertes masivas se dan es por agroquímicos que están aplicados en los cultivos que hay cerca, y ni cerca porque cuando se muere, digamos si se muere este apiario, se mueren 3, 4, 5 apiarios que están alrededor y que están a más de 1 kilómetro de distancia. Entonces, con una sola fumigación están acabando con nuestro trabajo, no están aplastando la apicultura en Colombia. Y nosotros pedimos al ICA, a ANLA y a los ministerios y a los entes que competen que se supriman las sustancias que están matando las abejas. Puedo decir, uno está quebrado. Y de esa misma forma pasa con un pequeño apicultor, un mediano. Que no había plata para eso. No solo prohibir o no dar licencia ambiental ni dar licencia de venta, de comercialización a los productos, sino que se controle. Hay una sustancia que está prohibida hace casi 10 años que se llama carbofurán, que es el mismo furán, y todavía se consigue, bien de contrabando, o la gente, los campesinos saben dónde lo consiguen, quién lo consiguen. El mejor consejo es buscar nuevos sitios para nuestras colmenas, para donde ellas estén lejos de estos químicos y estén más seguras, y seguir con ellas levantando las que se nos han muerto y seguir con esta labor, no dejar esta labor de la apicultura que es una profesión. La apicultura ya es una profesión, incluso es la más importante que hay, porque está ayudando a preservar la vida de los bosques y de toda la vida humana. A mí me inspira mi trabajo, la pasión que siento por las abejas, el amor que les tengo. Me siento muy satisfecho por poder venir y traerles comida, abrigarlas, poderles dar lo que ellas necesitan. Gracias a ellas, ellas son las que le dan vida a la naturaleza, a la tierra, a todos los seres que moramos aquí, naturaleza, animales y seres humanos. Todos dependemos del trabajo de las abejas. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGT en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.